Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El 12 de febrero de 2019 me asignaron al almacén Seguro 37B, un hangar olvidado a las afueras de Fresnillo, Zacatecas. Era un frigorífico militar readaptado para guardar bidones de precursores químicos incautados a un cártel, toneladas de anhidrato de sodio, fenil 2, propano y contenedores sin marca cuyo contenido olía a solvente rancio. Como cabo de la Guardia Nacional yo debía llevar el inventario, medir temperatura y registrar fugas. Nada heroico, 12 horas por turno, silbato de emergencia al cuello y un solo compañero, el soldado Primera Reyes, que patrullaba el exterior con un fusil FX-05. Adentro siempre hacía un frío que congelaba las voces, los pasillos de láminas galvanizadas amplificaban cada respiración como si hubiera alguien más detrás. Al tercer día detecté la primera anomalía. Mientras revisaba los tambores del lote Z Delta 127, noté que las etiquetas autoadhesivas lucían saturadas de humedad, así que limpié una con la manga del overol. Donde debía leerse CAD, agosto de 2024 apareció CAD, agosto de 2025, un año exacto después, y, en la esquina inferior, la impresora térmica mostraba mi nombre completo, Ángel M. Durán. Pensé que la tinta se había corrido y confundido las letras, arranqué la etiqueta para analizarla luego y seguí trabajando. Sin embargo, al paso de los minutos las demás etiquetas parecieron cambiar sincronizadas, como si reimprimieran sus datos en silencio. Todo marcaba una nueva fecha de caducidad, 8 de agosto de 2025, el día en que yo cumpliría 33 años. Quise culpar al frío y al zumbido constante de los extractores. Aún así, tomé fotografías con el móvil reglamentario y las envié al servidor interno. La imagen se corrompió en cuanto llegó, solo se veía un rectángulo gris. Al repetir la acción, el teléfono emitió un pitido metálico y reinició mostrando la pantalla en blanco con el mismo dato, 8 de agosto de 25. Asustado, corrí la puerta corredera y llamé a Reyes. Tardó 90 segundos en llegar. Me dijo que el perímetro estaba limpio y que la hora de la bitácora estaba mal, porque su reloj marcaba 5:04 cuando el mío mostraba 4:04. Sin decirle nada del cumpleaños, lo invité a revisar un tambor. La etiqueta, ante sus ojos, lucía correcta, agosto de 2024, sin mi nombre. Pensó que yo bromeaba y siguió su ronda. Me quedé solo. Esa noche, el olor cambió. El acostumbrado ácido que rodaba por la garganta se dio paso a un perfume de flores blancas y almizcle que conocía demasiado bien, el agua de magnolia que usaba mi madre cuando me despedía en la primaria, antes del accidente de carretera que la mató en 2003. El aroma era exacto, imposible de confundir, y provenía de las rendijas del contenedor Z Delta 127. Un recuerdo infantil revivió con violencia, las manos de ella en mi cuello ajustándome el pañuelo del uniforme escolar, la misma fragancia envolviéndolo todo. El motor diésel del generador se detuvo de golpe. La oscuridad me cayó encima como una manta húmeda y el perfume se hizo insoportable, cargado de nostalgia y algo podrido detrás. Encendí la linterna táctica. Elas alcanzó la hilera de tambores, en la lámina se formó una figura vaporosa que recordaba la silueta de mi madre vista a contraluz cuando abría la ventana de mi cuarto. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como preguntando si estaba bien. Sudé frío. Avancé un paso. El reflector parpadeó. Al volver la luz, la silueta había girado y señalaba la puerta trasera del hangar, una salida sellada con cadena que conducía a un andén inutilizado. El candado colgaba cerrado, pero con la llave puesta. Yo mismo había verificado que no hubiera llave alguna. Abrí. Un corredor angosto llevaba a un congelador en desuso. Las paredes estaban cubiertas de escarcha,
salvo un panel donde alguien había limpiado la superficie circularmente. Allí, con trazos de escarcha removida, leí: hijo, no huelas. Se me contrajo el estómago. El perfume se filtraba por las rejillas del congelador con más fuerza, tocaba la punta de la lengua y me devolvía memorias felices para enseguida contaminarse con amoníaco. Entonces escuché la voz de Reyes por radio: Durán, ¿por qué sellaste la puerta principal? Responde. Miré hacia el pasillo, la puerta corredera estaba cerrada y los seguros internos bajados. Yo no los había tocado. Antes de contestar, el canal quedó muerto. Llamé varias veces, solo ruido blanco. De pronto, el panel del congelador se iluminó con luz tenue proveniente de dentro, como si hubiera refrigeración activa a pesar de que las líneas eléctricas seguían muertas. Me acerqué, el termómetro digital pegado a la chapa marcaba 33 grados centígrados, incompatible con la escarcha exterior. Al abrirlo tropecé con un bidón idéntico a los del hangar, pero sin registro en la base de datos. La etiqueta era simple, tinta negra sobre blanco. Lote, M. Ángel. CAD, 8 de agosto de 2025. Cont, un cuerpo. Estado, espera. El tambor estaba caliente. Aflojé la tapa y un gas dulzón escapó directo a mi cara. Cerré los ojos por el ardor. Cuando los abrí, la linterna iluminó el interior, vi una mano femenina flotando en líquido lechoso, con anillos de plata que yo había guardado en un cajón desde la muerte de mi madre. Retrocedí y caí sentado. Golpeé la tapa para sellarla y en ese instante escuché a través del metal un latido doble, como el del corazón en un ultrasonido. El olor a magnolia explotó en mis senos paranasales, mezclado con el hedor acre de organismo químico. Corrí a la puerta principal. Las palancas no cedían. Desde el otro lado Reyes gritaba que algo lo seguía entre las sombras del hangar, golpeaba, pero los cerrojos parecían soldados. Pude verlo por el visor, su rostro estaba bañado en sudor y el ocular de visión nocturna colgaba roto. Su fusil sin cargador. Tras él, una neblina verdosa reptaba desde las rejillas del suelo, siguiendo sus pasos como un animal curioso. Quise disparar el extinguidor contra la bisagra, sin éxito. Pedí a Reyes que rodeara hasta la salida de carga. No respondió, su mirada se clavó en mi pecho. Levanté la linterna y comprobé con horror que mi uniforme estaba manchado de un líquido viscoso, del mismo tono lechoso del contenedor. No recordaba haberme salpicado. Los extractores se reactivaron repentinamente, la luz eléctrica volvió con un zumbido. Las alarmas de incendio comenzaron a sonar, no por calor, sino por presencia de compuestos volátiles. El sistema domótico pidió autenticación, aunque en aquel sitio todo se manejaba manual. En la consola de pared apareció una única línea: finalice la cuarentena. Debajo, el contador de segundos retrocedía desde 59. Sometido al pánico, tecleé mi clave personal. Nada. Tecleé la de Reyes. Aún nada. El contador seguía bajando. Había leído en protocolos que, si la cuarentena fallaba, los gases sobrantes se liberarían al exterior y con ellos organismos o toxinas desconocidas. No podía permitirlo. Tomé el abrebotes industrial y regresé al congelador. La mano adentro parecía moverse, aunque quizá era el líquido convulso. Pensé en la advertencia: hijo, no huelas. Entonces comprendí que el perfume era un anzuelo, un vector para obligarme a inhalar lo que fuera que estaba contenido allí. Me coloqué la mascarilla de filtro P3, presioné el pedal que conectaba al tanque de aire de reserva, 15 minutos de oxígeno, y saqué el tambor al pasillo. El metal quemaba como si llevara aceite hirviendo. Cuando la alarma marcó 20 segundos faltantes, arrojé el bidón contra la esclusa del extractor, rompiendo la rejilla. El líquido se vertió sobre las turbinas que giraban al máximo, la mezcla se vaporizó en una nube blanca que se dispersó hacia la noche, lejos de la ciudad.
La cuenta llegó a 0. En lugar de explosión, la consola mostró cuarentena cumplida y las puertas se desbloquearon. Reyes yacía desplomado, inconsciente, piel perlada de sudor. Lo arrastré fuera. Un carro de la Dirección de Investigación Química llegó 25 minutos después, aseguraron el recinto y nos condujeron al Hospital Militar de San Isidro para pruebas toxicológicas. A mí me aislaron en una cámara hiperbárica, dijeron que mis niveles de benzopireno estaban fuera de escala y que expulsaba un aroma floral que impregnó los filtros de la sala. No me dejaron ver a Reyes. Tampoco me devolvieron el uniforme. Al amanecer del 13 de febrero notificaron que el OTZ Delta 127 había desaparecido de la base de datos. Nunca existió en papel. El coronel médico me sugirió descansar y olvidar el incidente, asegurando que todo se explicaba por una fuga de tolueno alucinógeno. Sin embargo, hace 3 noches, ya licenciado y de vuelta en mi natal Salamanca, llegó por paquetería un sobre sin remitente. Dentro venía una sola etiqueta adhesiva, fresca, idéntica a las del almacén, lote, Amenjo/CAD, 8 de agosto de 2025. Al rasgarla, el aire se llenó de magnolia. Desde entonces, el olor no se va. Ni con ducha de cloro. Ni con jabón de mecánico. Me sigue a la cama y ocupa mis pulmones. Hoy es 1 de agosto, faltan 7 días para mi cumpleaños. Cada mañana el perfume huele un poco más dulce, un poco más fuerte, y la última radiografía mostró manchas blancas en mis bronquios con forma de pétalos. Los médicos hablan de fibrosis química. Yo sé que es floración interna. Sé que cuando el reloj marque medianoche del 8 de agosto, mi cuerpo alcanzará su fecha de caducidad y todo el gas que inhalé buscará salir. Tal vez entonces la cuarentena termine de verdad. Tal vez mi madre me esté esperando del otro lado del extractor, con los brazos abiertos y el olor que siempre prometía ahogar. Solo ruego que, cuando suceda, nadie más respire a mi alrededor. Empujado al vacío. No escribo esto para asustar a nadie. Lo hago porque todavía, 14 años después, sigo sin comprender qué ocurrió aquella noche en la Sierra de Juárez, Oaxaca, durante un ejercicio de reconocimiento que debía ser tan inofensivo como cualquier marcha de adiestramiento. Era 2011 y yo apenas llevaba 2 meses integrado a la compañía de fusileros paracaidistas adscrita a la 28ª Zona Militar. A los 20 años creía que el uniforme era una armadura contra todo, incluso contra las historias de brujería y dueños del monte que los serranos susurran cuando se apaga la lumbre. Aquella arrogancia se me arrancó de cuajo en menos de una jornada. Éramos 8, un teniente recién egresado del heroico, 2 cabos curtidos en retenes contra el narco y 5 soldados rasos que apenas estrenábamos botas. Sin vehículos ni radio de largo alcance, nuestra orden era simple: avanzar ligeros hasta localizar 3 posibles zonas de extracción para futuros operativos. La ruta serpenteaba entre pinos altos, laderas húmedas y cañadas que se tragaban la luz aún a mediodía. Al caer la tarde hicimos alto en un claro cubierto de musgo, tan silencioso que se oían los latidos y uno contenía el aliento. La bruma se colaba como un vaho espeso, impregnándolo todo de un olor terroso, a corteza recién abierta. Entonces escuchamos el primer silbido. No era el viento filtrándose entre las ramas, lo reconocí porque no se modulaba ni se rompía, se mantenía parejo, obstinado, como si alguien quisiera captar nuestra atención sin revelar su posición. Nadie habló. Solo apretamos las correas de las mochilas y aceleramos el paso. 30 minutos después la vereda terminó en un risco áspero que dominaba un barranco desconocido. Ni el teniente llevaba ese corte marcado en su croquis. La pared caía casi en vertical, 30 o 40 metros quizá, hasta una hendidura oscura donde el follaje parecía hervir. A pocos metros del borde, aprovechando unas rocas que ofrecían sombra lateral, establecimos un puesto de observación provisional para esperar la noche y fotografiar con luz infrarroja las vaguadas del otro costado. Montamos una pequeña hamaca improvisada para la cámara y distribuimos turnos de centinela.
El silencio no era absoluto, se oía el goteo de la condensación sobre hojas, un escarabajo golpeando el casco de alguien, el leve chasquido de una rodilla al flexionarse. Todo cambió cuando el zurdo, el soldado más bromista del grupo, siseó que guardáramos silencio. ¿Oyeron un lamento? El teniente negó con la cabeza, pero yo sí lo había captado, un quejido tan ahogado que parecía venir de adentro de la tierra. El zurdo se adelantó 2 pasos hacia el abismo. Vociferé que regresara a la línea. Entonces sucedió. Su cuerpo se arqueó de espaldas, como si algo invisible le hubiese hundido los nudillos en el pecho, y voló hacia la negrura sin siquiera intentar agarrarse. No tropezó. No resbaló. Fue lanzado. El impacto no produjo estruendo, la niebla ahogó incluso el eco. Se nos heló la sangre. El teniente, temblando, ordenó formar equipo de rescate. Descendimos por un canchal resbaloso iluminándonos con linternas que apenas abrían un túnel lechoso entre la bruma. Tardamos casi media hora en encontrarlo, a medias recostado sobre helechos aplastados. No mostraba fracturas ni hemorragias, sin embargo, estaba muerto. La expresión de su rostro me persigue en las noches sin luna, mandíbula desencajada, pupilas dilatadas, músculos faciales tensos como cuerdas de violín. Parecía haber presenciado algo tan horrible que el corazón se le agotó de puro espanto. No disponíamos de señal para solicitar evacuación inmediata. Alzamos una tienda baja, pusimos el cadáver en el centro cubierto con un poncho y nos atrincheramos a su alrededor, rifles apuntando a la nada. A eso de las 2 de la madrugada regresó el silbido. Ya no era neutro, arrastraba un temblor gutural, como si labios invisibles vibraran dentro de nuestra propia caja torácica. Luego emergió la voz del zurdo pidiendo auxilio desde el fondo del barranco a pesar de que su cuerpo yacía frío junto a nosotros. El teniente masculló una oración que terminó en grito cuando esa misma voz reprodujo su nombre con una mofa infantil. Las linternas se agitaban sin rumbo, la niebla beba la luz y la devolvía en motas blanquecinas que danzaban. Sentí un tirón en el tobillo izquierdo, como si me hubieran atado un lazo y lo jalaran. Caí de espaldas, arrastrado un par de metros, hasta que clavé la bayoneta en el suelo y me amarré al fusil. En la penumbra distinguí una silueta erguida entre los pinos, más alta que un hombre, con extremidades demasiado largas y huesudas, la piel grisácea pegada a un armazón de tendones que crujían al avanzar. Donde deberían ir los ojos había 2 cuencas negras que reflejaban un brillo rojizo, como brasas cubiertas por ceniza. Se movía desacompasada, como si las articulaciones estuvieran dislocadas, pero cada paso sonaba firme, aplastando las ramas húmedas. Apenas musité un retirada antes de que algo me aprisionara el pecho, un frío de ultratumba que inhibió mis pulmones. No sentí manos ni garras, era la opresión de la altura cuando el avión desciende en picada, multiplicada por 1000. Todos caímos uno tras otro, abatidos por una fuerza que no dejaba moretones pero exprimía la voluntad. El último recuerdo de esa noche es la risa. No fue carcajada, era un gorjeo excitado, como un infante agitando un sonajero frente a un animal herido. Luego, nada. Desperté con el amanecer, las pestañas pegadas de escarcha. El zurdo seguía muerto, pero ahora su cadáver estaba de lado, mirando hacia el interior del campamento, aunque nadie lo había tocado. El teniente sostenía el radio con la antena quebrada, juraba que una voz femenina, sin señal visible, recitaba nuestros nombres en cadena. Un cabo presentaba raspones en la garganta, igual que si hubiese resistido un estrangulamiento. El resto sufríamos migrañas, náuseas y una sensación de vacío en el estómago, como si el miedo se hubiera tragado cualquier otra emoción. Al mediodía logramos contacto con el puesto de mando y enviaron un helicóptero U-60 a nuestra posición. La extracción fue un caos. Los pilotos declararon haber detectado interferencias en todos los canales, un zumbido que subía y bajaba con la frecuencia de las aspas. Aseguramos el cuerpo del zurdo en una bolsa mortuoria y nos largamos. Durante el vuelo, el teniente, con la mirada fija en el horizonte, nos pidió que no mencionáramos nada de lo sucedido en los reportes. Argumentó que una versión natural ahorraría problemas administrativos. Pero la cara se le torcía cada vez que el motor variaba de revoluciones, como si temiera que aquella cosa hubiera encontrado la forma de trepar a las hélices.
La autopsia concluyó paro cardiorrespiratorio sin causa anatómica aparente. Nosotros fuimos trasladados a la enfermería psiquiátrica. 2 compañeros recibieron traslado temporal por trastorno de ansiedad aguda, ninguno volvió al servicio activo. A mí me dieron baja 1 año más tarde por insomnio crónico y episodios de disociación. Cada vez que intento dormir revivo el instante en que el zurdo flotó antes de caer, como si un gancho invisible se lo llevara. No escucho su voz, pero percibo el silbido, persistente, modulándose en la frecuencia exacta de mi pulso. He investigado archivos civiles sobre leyendas de la sierra y encontré referencias a El Empujador, una entidad prehispánica que custodia entradas a cuevas sagradas y castiga al intruso con una muerte sin heridas para que su alma quede atrapada en el sitio. Quizá sea superstición, quizá un eco cultural que coloniza la mente cuando se siente vulnerable. Lo que sé es que aquella noche algo probó nuestra carne como un niño arroja piedras al agua para ver hasta dónde salpica. Bastó un gesto, un empujón brutal y antinatural, para demostrar que ni el mejor adiestramiento garantiza regresar vivo cuando la montaña decide cerrar su boca. Desde entonces evito los cerros. Vivo en la costa, rodeado de ruidos constantes, el oleaje me ayuda a sofocar el recuerdo del silencio absoluto que precedió al grito del zurdo. Aún así, ciertas madrugadas, al abrir la ventana, creo distinguir un silbido muy tenue mezclado con el viento marino. El sonido no proviene de un punto concreto, parece vibrar dentro de mis tímpanos. Entonces cierro los ojos y siento, en la parte baja de la espalda, la misma presión que lo envió al vacío. Me aferro al alféizar, contengo la respiración y permanezco inmóvil, recordando que la sierra puede estar a cientos de kilómetros, pero la distancia nada significa para aquello que no es humano. Solo cuando amanece y los primeros motores de pescadores rugen en el muelle me atrevo a soltarme. Despierto con los dedos entumidos de tanto apretar, convencido de que, tarde o temprano, la niebla encontrará un sendero hasta mi puerta y la risa, ansiosa, volverá a envolverme con la misma curiosidad cruel con la que un infante revienta un insecto para descubrir qué hay dentro. Huellas inversas. El parte de operaciones llegó a las 23:17 horas del 14 de noviembre de 2022, instalar filtro de revisión sobre el ramal costero 21B, zona de Palmar de Piedra. Presencia de trasiego nocturno. Mantener discreción. Éramos solo 4 elementos de la Guardia Nacional, asignados a un tramo que ni en los mapas del centro aparecía rotulado. El comandante de destacamento nos dejó allí y siguió de largo con la patrulla, volvería a recogernos al amanecer. Quedamos rodeados de mangle, bruma salina y un terraplén que lucía empapado por semanas de lluvia. El Pacífico, detrás de los arbustos, respiraba grave como un animal enorme. Clavamos 2 postes con cinta reflectante, desplegamos la lona del retén y orientamos la lámpara estroboscópica hacia la curva. Estaba tan oscuro que el lodo parecía aceite, aún así, la superficie conservaba la plasticidad suficiente para registrar cualquier pisada o rodadura. Pensé que sería la típica guardia aburrida, hasta que un detalle me congeló, mis primeras pisadas quedaron impresas con nitidez y acto seguido se encogieron, como si la tierra hubiera aspirado sus bordes. Apreté los dientes, tal vez se estaba filtrando agua desde abajo. No comenté nada. A las 0:46 se presentó la primera camioneta, una pick-up sin placas. El conductor apagó luces a 20 metros y avanzó al ralentí, obedeciendo la señal de alto. Revisé chasis, batea y papeles. Nada ilegal, solo redes de pesca. Cuando el vehículo se alejó, me giré para inspeccionar su estela en el terraplén, ninguna marca de neumático. El lodo seguía intacto como espejo. Sin decir palabra, hice señas a Ramírez para que mirara, levantó los hombros, incrédulo. Entonces ambos notamos que, a nuestros pies, continuaban frescas las pisadas de nuestra llegada. Misteriosamente habían duplicado su longitud y apuntaban rumbo al mar. Durante la siguiente hora pasaron 2 sedanes destartalados y un autobús de obreros, mismo fenómeno, 0 huellas de llanta.
La tensión subió cuando el viento giró y trajo un olor agrio, mezcla de sargazo y metal caliente. Sentí humedad atragantada en la garganta. Activé la cámara térmica, el asfalto retuvo la firma calórica de cada vehículo, pero el terraplén devolvía una mancha uniforme, sin rastro de fricción. El equipo no estaba fallando, algo anulaba la presión de varias toneladas como si la carretera hubiera sido planchada tras cada paso. A las 2:03, Hernández, nuestro tirador designado, informó por radio que escuchaba pasos en la maleza del lado marino. Nos reagrupamos. El follaje se agitaba con una cadencia que imitaba nuestra respiración, luego cesaba, dejándonos su eco sobre el oleaje. Me aproximé al borde y clavé el bastón lumínico entre raíces de mangle. La luz fosforescente reveló huellas humanas recién impresas, pero invertidas, con el talón apuntando hacia la selva y la puntera hacia el agua. Me arrodillé para examinarlas, la suela coincidía con las botas de reglamento, talla 26. Medio metro más allá comenzaban otras, idénticas, pero la pisada izquierda se abría torcida, como si la pierna estuviera dislocada. Sentí un latigazo de vértigo, era mi propia forma de andar, pues arrastro levemente el empeine tras un esguince mal curado. Quise incorporarme, pero el terraplén cedió y quedé hundido hasta el tobillo. El barro estaba tibio, juraría que palpitaba. Con esfuerzo salí y retrocedí al retén. Ramírez me extendió una cantimplora, su mano temblaba. Al destaparla, percibí el mismo olor a sargazo mezclado con óxido. Era agua potable de nuestro bidón sellado. Escupí el sorbo con repulsión. Decidimos pedir refuerzos. La frecuencia oficial escupió un crepitar sordo, como si alguien soplara agua dentro del micrófono. Sin línea, quedamos aislados. El cielo empezó a escurrir una llovizna diagonal. Bajo la luz roja de la baliza observé que nuestras pisadas iniciales se habían multiplicado y ramificaban en abanico, pero todas regresaban hacia el Pacífico. Entre ellas apareció una hilera nueva, marcaba pasos pequeños, casi infantiles, intercalados con los nuestros, aunque ningún niño podía hallarse allí a esas horas. Miré a Hernández, su barbilla vibraba. Él también veía la hilera. Avanzamos tras ella con linterna CIR. 10 metros después, la línea infantil desembocaba en una cavidad del terraplén, una especie de túnel modelado por la marea. El hueco exhalaba aire caliente y salobre, sincronizado con el romper de las olas. Entonces caí en la cuenta, el talud no era puro barro, sino un conglomerado de arena saturada y restos orgánicos. Cada vez que alguien pisaba, la mezcla se rellenaba y borraba la marca con lentitud, salvo las de quienes formábamos parte de la ecuación, nosotros mismos. Como si el terreno nos reconociera y quisiera guiarnos al fondo. El batido marino convertía el camino en una cinta que respiraba. Comprendí tarde la lógica siniestra, aquellas huellas invertidas no eran impresiones nuevas, sino las primeras, devueltas en sentido contrario por un flujo subterráneo que las arrastraba hacia el océano. El viento arreció, la lona del retén se desprendió y voló entre las palmeras. Perdí de vista a Ramírez en la ráfaga. Corrí hacia donde estaba el tótem reflectante, topé con su fusil hincado en el barro, sin dueño. Busqué señales de lucha, no hallé nada salvo un par de pisadas suyas que se internaban en el túnel, cada una más profunda, hasta disolverse en pulpa marina. Quise dar aviso, pero la radio había muerto. Atravesé la cortina de lluvia, Hernández disparó una ráfaga al aire para ubicarse. El fogonazo iluminó algo impensable, mi silueta, formada por decenas de huellas orientadas de cabeza, se extendía desde mis botas hasta la desembocadura del túnel, como un negativo fotográfico animado. Intenté acercarme a Hernández, mas el lodo succionó mis pies con violencia. Cada paso exigía arrancar la pierna como de betún. Escuché detrás un sonido similar a costillas quebrándose. Al voltear, vi que las huellas infantiles se pegaban a mis talones, creciendo en número y tamaño. Sentí un tirón en los riñones, una fuerza me empujaba desde adentro de mis botas, jalándome hacia atrás.
El barro se moldeaba alrededor de mis pantorrillas como yeso fresco. Con impulsos frenéticos logré zafarme de los cordones y quedé descalzo, hundido hasta media espinilla. La sensación era idéntica a pisar músculo vivo. Hernández gritó mi apellido y se apagó su lámpara. Lo busqué a tientas. Toqué algo húmedo, era su casco, fragmentado como con tenazas. Sobre la visera, las mismas huellas infantiles, ahora del tamaño de una mano adulta, impresas en negativo. Un burbujeo a mi izquierda delató la superficie, vi emerger su chaleco, vacío, girando como medusa. Entendí que el terraplén ya lo había absorbido. La adrenalina me nubló la razón, corrí rumbo a la carretera firme. Cada zancada era traición, al levantar el pie, quedaba atrás una impresión perfecta que enseguida se deslizaba varios centímetros, orientándose al mar, como si el lodo las animara. Llegué al asfalto y sentí el hormigón duro bajo mis calcetines empapados. Me detuve a recobrar aliento. Las balizas del retén estaban esparcidas, parecían luciérnagas rojas sobre una playa negra. El sonido del oleaje se hizo omnipresente, aunque la línea costera estaba a medio kilómetro. Entonces vi algo imposible, mis botas, aún atadas, rellenas de barro, avanzaban solas por el terraplén, un paso, otro, dejándome atrás. Tras ellas, la hilera infantil, ya crecida, encajaba dentro del hueco que mis suelas habían dejado, como un hermano menor que se pone los zapatos grandes del hermano mayor. Ambas hileras confluyeron en el túnel y se tragaron la oscuridad. Sentí vértigo, prendí mi luz táctica sobre la carpeta asfáltica para buscar ayuda visual. Pero donde debería verse lisa, la superficie reveló picaduras diminutas, miles de cráteres burbujeando agua salada. No era asfalto, la marea había llegado más rápido de lo que la mente podía procesar. Apreté el fusil, retrocedí y resbalé. El agua lamió mis talones con temperatura febril. En ese instante supe que nada, ni los refuerzos ni los manuales, podían enfrentar aquello. Era como si la línea costera se hubiera corrido hasta mí, desdibujando el mapa. Giré hacia los cerros, dispuesto a abandonar equipo y misión, pero el faro del comandante apareció a lo lejos. Corría su patrulla, frenética, cegaramente alertada por algún instinto temprano. Le hice señales con el IR, los focos altos me cegaron. El vehículo se detuvo a escasos metros, levantó rociones de barro, y oí el motor apagarse. Corrí al puesto del copiloto, estaba vacío. Rodeé hasta el conductor. El asiento igual. Solo quedaban charcos de agua marina en los tapetes de hule. Mis calcetines chorreaban sangre de cortes invisibles. Subí al asiento trasero, temblando. Al cerrar la portezuela, vi mi reflejo en la ventanilla. Estaba cubierto de una película grisácea, como limo, y la piel se me veía hinchada. Cuando giré la vista al parabrisas, creí estar delirando. Afuera, sobre el terraplén, dos figuras idénticas a mí, mis botas llenas, mi chaleco, mi casco, caminaban de espaldas hacia la boca del túnel, disolviéndose con cada paso como olas que se repliegan. Y en el espejo retrovisor apareció la última pista que necesitaba para entender el destino. Las huellas infantiles seguían allí, pero ahora tenían mi talla exacta. Cada una marcaba su contorno dentro del charco del asiento, como si el asiento fuera arena mojada. Sentí algo reptar bajo el piso de la patrulla. El vehículo crujió. No quise comprobar nada más. Escribo esto en la bitácora del turno mientras la lluvia tapa los faros y el mar golpea contra las portezuelas a kilómetros de la costa. Sé que el parte nunca llegará. Cuando el agua alcance el tablero, mi cuerpo aún estará aquí, pero mis huellas ya habrán regresado al Pacífico para buscar a los que faltan. No duermas donde el suelo respira. No confíes en carreteras que llevan al mar. Si tus pasos se vuelven contra ti, no corras, el océano ya está debajo, esperando tu regreso. Centinela del abismo.
No me llamo como figura en los reportes. Quedó todo tachado antes de que me obligaran a firmar mi baja, pero sigo viendo la tinta negra cada madrugada cuando los párpados se rinden. Han pasado 6 años desde la Operación Relámpago Sur en la Sierra de Guerrero, 2019, y no existe un día en el que no repase cada segundo de aquel camino que nos llevó a la nada. Éramos 10, 8 fusileros, un enfermero y yo al volante de un Ural 4320 que ya rebasaba los 30 años de servicio. El objetivo parecía sencillo, llegar a San Ángel Zapotitlán, un caserío enclavado entre barrancas, después de que un deslave aisló a los vecinos. El pronóstico de tormentas tropicales obligaba a evacuar, el Estado Mayor calculaba 6 horas de traslado. Salimos de Chilpancingo a las 4 con los focos de neblina encendidos y las cajas llenas de víveres, catres y jergas. A esa hora la selva huele a café recalentado y a 10 el frío. La autopista se esfumó pronto. En su lugar, una vereda de terracería con curvas como anzuelos se tragaba los neumáticos. Al pasar el kilómetro 82 apareció la primera alerta, los pinos caídos formaban una barricada torcida, recién rota por el viento. Entre todos deslizamos los troncos, sudando barro y miedo a partes iguales, sin radio ni señal satelital, la única brújula era la intuición. Un capitán recién egresado intentó mantener la moral, 20 minutos y retomamos la ruta. Su voz retumbó dentro de la lona y se perdió en la humedad. Nadie contestó. Abrí el mapa impreso que llevaba plastificado, la aguja roja marcaba un desvío no autorizado, un sendero de servicio usado por cartógrafos en los años 70 para medir corrientes subterráneas. Bajo el trazo, alguien había escrito con tinta azul, el aro. Recordé la anécdota de un artillero veterano que juraba haber patrullado por allí y haber visto luces que salían de la tierra, como fogonazos de un incendio sin humo. Soné la bocina 2 veces para romper el silencio y pisé el pedal. El desvío quedó atrás de inmediato. Si antes la vegetación era cerrada, ahora parecía un túnel orgánico. El cielo se encapotó con una costra gris verdosa, la lluvia cayó sin preludio, gruesa como grava. Al avanzar, las llantas levantaban agua rojiza, el camino estaba hecho de arcilla rica en óxido. El olor era ferroso, punzante. A la mitad de una curva ciega vi la silueta de un puente colgante. No aparecía en los mapas estatales. El tablaje pendía de cadenas negras, hinchadas por la humedad. Debajo, el lecho seco de un río extinto se abría como una fosa. Frené. El capitán se asomó por la cabina. Dijo una sola frase antes de recular, no hay vuelta atrás. Nadie bajó a reconocer la estructura. Saqué el freno, alineé las ruedas y aceleré con suavidad. Cada tablón crujió bajo las 12 toneladas del Ural. A la mitad del cruce, los faros iluminaron a una figura plantada en el extremo opuesto. No llevaba uniforme, ni ropas, ni rasgos. Era un contorno, una ausencia que reflejaba luz sin poseerla. Medía quizá 2,5 metros, su superficie parecía de obsidiana mojada. Abrió los brazos como si fuera a recibirnos. El capitán gritó y siga, con un tono que no le conocíamos, no era orden, era ruego. En un parpadeo, la silueta desapareció. El motor se ahogó y las luces murieron al instante. Quedamos inmóviles en mitad del puente, rodeados de una tiniebla que olía a metal caliente. Intenté reencender, silencio. Los fusileros agarraron sus armas, no por disciplina sino como un náufrago a un tablón. Un trueno lejano iluminó el barranco y la figura volvió a materializarse, ahora detrás del camión, bloqueando el regreso. Sus brazos pendían, pero los codos se abrían hacia afuera en ángulos imposibles, como si tuviera articulaciones adicionales. Sentí el peso de cada latido retumbar en las costillas. Alguien rezó en voz baja, fueron las únicas palabras humanas que se oyeron durante horas. Decidimos bajar a empujar. Al tocar el piso de tablas, noté que vibraba, aunque no soplaba viento. El enfermero caminó hasta la caja para revisar a los demás, 2 soldados temblaban con la mirada fija en el horizonte. Los ojos vacíos son el peor augurio en un hombre entrenado para la guerra. Les toqué el hombro, no reaccionaron. Uno balbuceó algo sobre sombras dentro de la sombra. Volvimos a la cabina sin plan alguno.
El capitán propuso descargar para aligerar peso. Con linternas temblorosas empezamos a arrojar cajas por la baranda. Cada objeto al caer se tragaba por la oscuridad sin que llegara el eco del impacto. El puente se sentía más largo de lo que era. Mis botas resbalaban sobre la madera empapada. Más de una vez creí que un brazo húmedo me agarraba el tobillo. Cuando el peso fue mínimo, intentamos empujar. Nada. El Ural estaba anclado a la estructura como si se hubiera fusionado a los clavos. El enfermero, desesperado, golpeó el cofre. El metal cedió como plastilina y dejó escapar un vapor rojizo con olor a órganos putrefactos. Retrocedió cubriéndose la boca, pero el hedor quedó pegado a la garganta. Una ráfaga eléctrica iluminó de nuevo el entorno. La figura seguía allí, pero ahora tenía compañía, media docena de siluetas más pequeñas, agazapadas como niños alrededor de un fuego invisible. No se movían, simplemente vibraban con la misma frecuencia que los tablones. El capitán perdió la compostura, disparó 3 ráfagas al aire. El sonido fue engullido sin resonancia. Los recién llegados se alzaron. Uno avanzó hacia nosotros. Al levantar la mano, despegó dedos demasiado largos, finos, como fibras de carbón. Sentí un zumbido en la base del cráneo. No era un ruido, era una idea implantándose a la fuerza. Entren aquí. Volteé y vi que todos lo habían recibido al mismo tiempo. El sudor me cegó un instante. No huimos, empezamos a retroceder sin darnos cuenta, como marionetas. El enfermero cayó de rodillas, repitiendo que la voz le hablaba con su propia voz. Traté de sujetarlo, su piel ardía pese al frío. Me miró sin pupilas, allí solo había un espejo negro donde se proyectaba el rostro de la criatura. El capitán dio la orden de saltar del puente al barranco. Era una locura, pero menor que cruzar hasta el otro extremo. Sin pensarlo corrí hacia la baranda, el enfermero me siguió a trompicones. El golpe de la madera podrida contra el pecho me devolvió una chispa de lucidez. El lecho estaba 15 metros abajo, pero no era roca seca, sino una niebla compacta que giraba como un remolino cenizo. Antes de saltar escuché un crujido detrás. Uno de los fusileros se había acercado al centinela. Extendió la mano, hipnotizado. La superficie de la criatura se abrió como un iris, devorándolo sin un sonido. Quise gritar su nombre, pero mi laringe se cerró de terror. El capitán empujó mi espalda. Caí. El aire olía a ozono y estiércol. Cuando esperaba el impacto, la niebla me absorbió y me escupió de nuevo sobre tierra firme. Me incorporé con las costillas en llamas. Estaba en una pendiente fangosa, a medio kilómetro del puente, sin escuchar disparos ni motores. Solo un silencio subterráneo, como dentro de una tumba recién sellada. A unos metros hallé al capitán con la pierna rota, la tibia asomaba como una varilla oxidada. Intenté improvisar una férula con ramas, pero sangraba demasiado. Durante horas lo arrastré entre matorrales esperando encontrar un camino. El suelo cambiaba de textura sin transición, barro, grava, hojarasca, otra vez barro, como si caminara sobre un mapa mal pegado. Al anochecer, el capitán deliraba. Murmuró que el centinela custodiaba un umbral forjado con sacrificios, que cada década reclamaba sangre de uniforme. No supe si era fiebre o una verdad que estaba allí antes de nosotros. Al final dejó de respirar con un ronquido tenue. La lluvia cesó de golpe. El cielo se rió con relámpagos silenciosos, destellos blancos que no daban trueno. Entre ellos distinguí el contorno del puente a lo lejos, intacto, sin camión, sin cajas, sin compañeros. El vacío que me llenó no era duelo, era la certeza de que yo también debería estar ausente y, sin embargo, la cosa me había permitido escapar. No recuerdo haber caminado de vuelta. 3 días después desperté en la enfermería del 50º Batallón en Iguala. Un coronel de inteligencia redactó mi renuncia, alegando trastorno agudo de estrés. Me otorgaron la pensión mínima y un expediente sellado. Pregunté por los otros 9 nombres, nadie me respondió. El acta oficial habla de alud, de vehículo sepultado, de 0 supervivientes. Soy el 0, supongo. Las noches siguen oliendo a hierro mojado y a motor quemado.
Cuando el sueño me derrota, vuelvo al tablón donde el Ural quedó atrancado. Escucho la vibración que no viene del viento y siento como algo me llama para completar la lista de sacrificios. No sé qué ocurrirá cuando cierre los ojos por última vez, pero temo que al abrirlos estaré en el centro del puente, brazos extendidos, guardando silencio para que otro convoy se confíe y pase. Nadie podrá decir que es mentira, yo lo vi. Y no mentiré tampoco, volveré a ese mismo cruce, aunque sea en pesadillas, para quedarme de centinela hasta que el abismo decida que ya cobró lo que le falta. Collares cerrados. Nunca he creído en maldiciones, si en errores tácticos, en ráfagas mal dirigidas, en la rutina que erosiona los reflejos. Pero lo que viví la madrugada del 14 de mayo de 2019, en la Sierra Baja de la Mixteca oaxaqueña, no cabe en ningún procedimiento operativo. Hablo porque los partes oficiales borraron la mitad de lo ocurrido y porque todavía me despierto con la garganta estrangulada por un collar que no llevo puesto. Íbamos 5 elementos del 7º Batallón de la Guardia Nacional, llamado Z-Eco Enclave, escoltando a 2 binomios caninos. Nuestra misión, localizar un campamento de guachicoleros que, según inteligencia, se reubicaba cada luna nueva. Avanzamos en silencio, respirando tierra roja y humedad agria. El GPS militar marcaba coordenadas fantasma, cada 15 metros el punto saltaba como si la colina se moviera debajo del mapa. Los perros, Tango y Lima, olían explosivos a kilómetros, aquella noche olían algo que los hacía tiritar. Rebasamos un arroyo seco y los vimos clavar las patas. Los dos giraron el hocico hacia el mismo encino retorcido, unos 30 metros ladera arriba. No ladraban, gemían sin despegar la mirada. El guía los animó con un vamos, vamos, pero las correas eran puro cable tenso contra el suelo. Me adelanté. Subir la pendiente con chaleco, fusil y linterna luz roja crujía las vértebras. A medio camino sentí un tirón metálico en el pecho, mi placa identificatoria tintineaba sola, aunque no había viento. La sujeté por instinto y seguí hasta el árbol. Entonces la linterna enfocó algo brillante adherido a la corteza, mi propia placa, mellada por un clavo de herrumbre, idéntica número por número a la que colgaba de mi cuello. Toqué la lámina fría, detrás, la savia resumaba negra, como aceite viejo. Abajo, los perros gimieron más fuerte. Oí un clac seco, luego otro, los collares de titanio comenzaron a cerrarse como si un puño invisible girara las hebillas. El guía forcejeó hasta que las correas se soldaron a la tráquea de los animales. Las linternas danzaron en el caos, Tango cayó primero, patas convulsas, Lima se arrastró hacia mí como pidiendo quitarle la soga, pero sus ojos se apagaron antes de llegar. El sargento gritó marcha atrás, todavía no había disparos, no había enemigo visible, solo la respiración agónica de 2 cuerpos entrenados para encontrar bombas y que ahora eran la bomba silenciosa de nuestro pánico. Debí desclavar la placa, pero algo, y sé que suena cobarde, me congeló. Era la sensación de que no me pertenecía, de que aquel metal había estado ahí antes de que yo naciera. Cuando al fin acerqué la mano, escuché un segundo sonido, tec tec tec, como millones de patas diminutas rascando el tronco. Un enjambre de hormigas blancas salía de la hendidura, cargando virutas de mi nombre. El radio tartamudeó con estática circular, cada frecuencia repetía nuestro indicativo Z-Eco 7 con mi propia voz, aunque nadie transmitía. El cabo de comunicaciones revisó los diales, todos marcaban canal abierto, pero la aguja del potenciómetro giraba sola, igual que los collares. Me ordenaron descender con cautela. Al dar el primer paso, el encino exhaló un crujido tan profundo que pareció abrirse la montaña. Una rama baja se partió y cayó a centímetros de mi casco, cubierta de líquenes que olían a sangre coagulada. Regresamos al arroyo cargando los cadáveres caninos. El guía, que nunca llora, dejaron caer sus lágrimas sobre el pelaje sin decir palabra. Intenté radio a base, interferencia pura.
Encendimos un dron para ganar visión térmica. La pantalla mostró siluetas humanas rodeando el árbol, pero el zoom reveló que eran huecas, sin órganos caloríficos, solo contornos helados moviéndose contra toda lógica biológica. A las 3:40 llegó la niebla, tan espesa que la linterna devolvía el haz a nuestros mismos ojos. El sargento decidió fortificarnos allí hasta amanecer. Armamos un semicírculo con troncos secos y mantas térmicas. Nadie durmió. Escuchamos pasos que no dejaban huella, respiraciones que no desplazaban aire. Cada minuto revisaba mi placa real y la sentía más pesada, como si absorbiera algo de mí. Poco antes de las 5, la bruma se aclaró. El árbol se veía desde el campamento, solitario contra un cielo plomo. En su base yacían, imposible, nuestros 5 cuerpos, acomodados boca arriba, gargantas abiertas por collares invisibles. Reconocí mi propio rostro tan nítido como en un espejo. Quise alzar el fusil, pero los dedos no obedecieron, la carne, fría. Comprendí que seguía mirándome a distancia y, sin embargo, vivía dentro de un reflejo desplazado. Tal vez muerto. El instinto de infante de marina venció el terror. Corrí hacia la colina para derribar esas copias o confirmarlas. Cada metro sentía menos peso, como si el cuerpo se quedara atrás, hasta que tropecé con una raíz y besé el suelo. Cuando levanté la vista, el encino había desaparecido, en su lugar, un claro de tierra suelta, sin huellas, sin madera, sin perros. Solo mi placa clavada en el aire, suspendida a la altura de mi pecho, girando sobre un eje que nadie veía. No recuerdo los siguientes segundos. El parte médico diría, días después, desmayo por hipoxia. Yo sé que oía Lima y Tango resoplar detrás de mí, vivos, aunque olían a formalina. Vi a mis compañeros caminar adentro de la neblina, fundirse con ella. Y sobre todo, sentí el collar, que nunca usé, cerrarse lentamente alrededor de mi cuello hasta que la sangre martilló mis tímpanos. Desperté en la ambulancia militar a las 9:12. Dijeron que me hallaron solo, divagando a 1 kilómetro del punto GPS final. El encino jamás existió según cartografía aérea. Los binomios caninos constan como extraviados, aunque yo llevo sus collares conmigo, arrugados como si los hubiera pisado un tren. Nadie más de la patrulla aparece en registros, figuramos como operativo cancelado por inclemencias. Guardo la placa que hallé en la corteza. Es idéntica a la que uso, salvo por un detalle, en relieve, bajo mi nombre, hay una fecha futura y cercana, mañana. He intentado fundir el metal, perderlo, enterrarlo. Siempre regresa a mi mesita de campaña, húmeda, oliendo a savia negra. No tengo conclusión táctica. Solo la certeza de que la Mixteca contuvo algo que marcó mi identidad antes de que yo respirara y que algún día va a ajustar mi collar definitivo. Cuando eso ocurra, oirán mi indicativo rebotando en todas las radios, aunque el canal esté muerto, y un árbol que nadie recuerda brotará en algún monte con mi nombre clavado en la corteza recién abierta. Tal vez entonces alguien decida creerme. Mientras tanto, escribo este informe a mano, porque la computadora no reconoce mi huella ni mi contraseña. La placa sobre el escritorio vibra cada tanto, como si un perro invisible tirara de la cadena. Yo no lo sigo, sé a dónde lleva. Solo espero que cuando otro elemento trepe ese árbol, encuentre su propia placa y entienda que la corteza late. Para algunos es demasiado tarde. Para ti, quizá, queda un jadeo de ventaja. No lo desperdicies mirando al encino, los collares se cierran cuando dejas de escuchar el bosque y solo oyes tu nombre. Centinela agónico. No sé qué fue más difícil, volver a recordar cada detalle o aceptar que aquello ocurrió a plena luz, sin el consuelo de poder culpar a la oscuridad. Han pasado 7 años y todavía siento el olor a pólvora cuando cierro los ojos, como si un puñado de ceniza fresca continuara pegada a mi nariz.
Me llamo Ignacio Telles, y en 2018 vivía con mis padres y mi hermana menor en Rancho El Molino, un caserío de menos de 40 habitantes oculto en las faldas de la Sierra Azul, al norte de Michoacán. Era un lugar tan silencioso que las noches parecían ahuecarse sobre el pecho, y a menudo uno despertaba porque el propio latido retumbaba contra la costilla vacía del monte. 3 meses antes de la noche que cambió nuestras vidas, el ejército había irrumpido en la serranía para capturar a El Güero Salvatierra, un desertor que traficaba armamento usando las veredas de contrabando entre Guerrero y Jalisco. Las humaredas de los helicópteros, la brusca orden de permanecer en las casas y los disparos que se filtraron valle abajo quedaron grabados en la memoria de todos, pero el operativo acabó tan rápido como empezó. Se dijo que el cabecilla fue detenido junto a la mayor parte de su gente y que los caídos se contabilizaron por docenas. Después, los camiones militares desaparecieron y el polvo volvió a asentarse sobre las tejas sin que nadie reclamara aquel vacío reciente. Parecía que la sierra había decidido tragarse el episodio junto con los pájaros que desplazó el estruendo. Septiembre avanzaba con sus madrugadas húmedas cuando el silencio quebró su propio molde. Aquella noche llovía una llovizna fina que se desmigajaba antes de tocar el suelo. Eran las 23:40, lo sé porque mi padre acababa de apagar la radio que chisporroteaba con interferencia, cuando un estrépito seco golpeó la puerta principal. No fue un llamado tímido, sonó como si el aire mismo hubiese sido embestido. Mi madre y mi hermana se miraron sin atreverse a respirar. Mi padre, con la linterna en la mano, caminó hasta el portón. Yo lo seguí unos pasos atrás, notando cómo la madera vibraba todavía con el eco del golpe. No hubo pregunta ni respuesta, apenas el chirrido del cerrojo al ceder. En el umbral apareció la figura tambaleante de un soldado en uniforme de campaña, empapado, el rostro atravesado por un hilillo de sangre que enlazaba la sien con la comisura de los labios. Sus botas estaban desgarradas y una costura rota dejaba ver el cuero claro debajo. Se desplomó antes de intentar cualquier palabra. Mi reflejo fue sujetarlo por la pechera para evitar que se golpeara la cabeza. Mi padre me ayudó a arrastrarlo a la cocina, la estancia más amplia de la casa. El suelo se llenó de barro rojizo mezclado con sangre que olía a hierro y lluvia. Nadie dijo nada. No hacían falta preguntas cuando la evidencia respiraba con jadeos roncos frente a uno. Entre mi madre y yo le recortamos las mangas para improvisar vendas. Sobre la clavícula izquierda se extendía un agujero irregular, pequeño como la boca de un frijol pero profundo. La sangre brotaba lenta, casi perezosa, como si el cuerpo hubiese desistido ya de luchar. En la mesita de cedro se acumulaban trapos, gasas viejas y un bote de alcohol que ardía en la nariz. Mi hermana sostenía la lámpara intentando que el temblor infantil no arrojara sombras delirantes sobre el techo. El militar apenas parpadeaba. Sus ojos parecían 2 focos empañados, fijos en un punto que ninguno de nosotros alcanzaba a ver. Cada tanto soltaba un murmullo incomprensible. Lo único nítido que logró pronunciar, con un hilo de voz que se hizo añicos contra la cacerola donde hervíamos agua, fue emboscada, Quebrada Norte, mis hombres. Intentó incorporarse, pero su propio peso lo traicionó, quedó recostado sobre un costal de maíz que usamos de improvisada camilla. Mi padre le acercó un jarro con agua y aguardamos un milagro que no llegó. Hacia la 1 de la mañana el silencio se volvió tan denso que distorsionaba el zumbido habitual de las chicharras. Ni un disparo, ni la vibración lejana de motores. Nada. Afuera, el monte parecía contenedor de su propio aliento, y esa quietud resultaba más amenazante que cualquier balacera. Mi madre sugirió correr al dispensario de la Quebrada, pero recorrer 5 kilómetros de brecha bajo la neblina era condenarse a ciegas. El enfermo seguía perdiendo sangre lentamente, sin convulsiones, como si la herida drenara tanto vida como ruido de la noche. No recuerdo el instante exacto en que me venció el sueño. Sé que me quedé sentado junto al militar, sosteniéndole la muñeca para vigilar el pulso. El golpeteo mimético de su corazón me arrulló con un ritmo extraño, casi defectuoso, y la lámpara, alimentada por una batería vieja, se apagó poco antes del amanecer. Cuando abrí los ojos, el gallo aún no cantaba. El sol apenas labraba una línea rosada en el horizonte. Mi nuca dolía por la mala postura.
Tardé unos segundos en procesar la escena, el costal estaba vacío. Di un salto, convencido de que el herido había intentado levantarse. Pero en la cocina no había rastro de barro, ningún trapo manchado, ni la huella de una bota mojada. Todo olía a leña fresca, como si la lluvia de la noche anterior fuera solo un recuerdo inventado. Tuve que frotarme los ojos varias veces. El jarro seguía sobre la mesa, pero el agua estaba limpia, sin el leve tinte rojizo que el sangrado había dejado. Los vendajes improvisados, inexistentes. Ni siquiera el suelo mostraba surcos donde arrastramos el peso muerto. Desperté a mis padres balbuceando algo que ni yo creía. Mi madre reaccionó con pánico, buscó en el canasto de costura las tijeras con las que habíamos cortado las vendas, y no estaban. Mi padre salió al patio, convencido de que el herido se habría aventurado hacia la cerca. Volvió al minuto con la cara encogida por el pasmo, sobre la tierra húmeda no se marcaba ninguna pisada fresca, ni surgían manchas que delataran la hemorragia. Era como si la casa hubiera reseteado la noche, limando toda evidencia. Cruzamos el camino hasta la casa de doña Carmen, vecina más cercana. Le preguntamos si había escuchado algo fuera de lo normal, disparos, motores, gritos. Negó sin titubeo. Aseguró que la lluvia ligera fue lo único que rompió la quietud y que su perro, siempre nervioso, había pasado la velada dormido. En el resto de viviendas la respuesta se repitió con matices idénticos, la noche fue serena, sin sobresaltos. El eco de nuestra historia comenzaba a rozar la frontera de la locura. Ese mismo día, mi padre y yo cabalgamos hasta el puesto militar de Agua Fría, a 2 horas de distancia, donde funcionaba el destacamento más próximo. Llevábamos la vaga esperanza de que alguien buscara al soldado. Un subteniente tomó nuestra declaración con paciencia, aunque en su mirada se leía descreimiento. Revisó listas de operativos recientes en la zona y negó que hubiesen desplazado patrullas desde la captura del Güero Salvatierra. Nos agradeció la información y nos invitó a retirarnos antes de que oscureciera. Ya en la salida, un sargento canoso, al parecer distraído por mi semblante lívido, me alcanzó en el patio de tierra rojiza. Habló en voz baja, sin exponer su nombre. Semanas atrás, un convoy que escoltaba municiones fue sorprendido en un desfiladero conocido como las Trincheras Negras, a menos de 15 kilómetros de nuestro rancho. El ataque fue tan veloz que apenas alcanzaron a contestar fuego. Murieron 5 soldados. El convoy oficial, sin embargo, nunca admitió pérdidas porque la misión permanecía clasificada. Entre los caídos figuraba un cabo paramédico. La descripción coincidía, según susurros de cuartel, con un hombre de pecas y rictus marcado, herido en el hombro izquierdo. Antes de exhalar, aquel cabo repetía tambaleante que debía volver con los suyos. Regresamos en silencio. El polvo caliente de la tarde se pegaba al sudor como si quisiera sellar la memoria para siempre. Pero el rancho parecía otro. Las gallinas se arrinconaban como si un depredador invisible rondara, los perros rehusaban acostarse en el corredor donde depositamos al militar, y mi hermana, hasta entonces ajena a miedos infantiles, se negaba a cruzar la cocina cuando el sol caía. Cada anochecer se escuchaba un ruido sordo junto a la puerta principal, un solo golpe que retumbaba en la madera, idéntico al que nos sacó del sueño aquella primera vez. Nunca volvimos a abrir. Con el tiempo comprendí que el desierto de respuestas es, en sí mismo, una forma de castigo. No existe un parte oficial ni registro médico que confirme la visita del cabo sin nombre. Sin embargo, cada fibra de mi piel recuerda el pulso agonizante que latió bajo mis dedos y la calidez viscosa que manchó mis manos antes de evaporarse con la aurora. Todavía me descubro observando la puerta cuando la madrugada adquiere ese silencio eléctrico propio de la sierra. A veces, el golpe seco resuena una sola vez y se disuelve, como un disparo que se niega a prolongar su eco. En esos momentos mantengo la respiración, no por miedo a balas que ya no existen, sino al soldado que quizás sigue buscando a su escuadrón entre las veredas que jamás abandonó. Y mientras contengo el aire hasta que las venas zumban en mis oídos, comprendo que algunos fantasmas no lloran, no arrastran cadenas ni oscilan con la bruma, portan uniforme, sangran despacio y golpean la puerta esperando que alguien recuerde su nombre.
fuego hueco. No sé cuántas veces he intentado escribir este informe, pero cada madrugada la misma silueta se perfila tras la ventana y me obliga a detenerme. Hoy he llenado el cargador y he puesto la lámpara táctica sobre el teclado. Quizá eso me dé la calma suficiente para terminar. La operación ocurrió en 2016, cuando aún pertenecía al destacamento Lince, una célula de operaciones especiales formada por exjefes y paracaidistas. Éramos 6, acostumbrados a insertarnos de noche, evacuar rehenes y desaparecer sin dejar rastros. Nada de lo que relato aquí existe en los archivos oficiales porque, simple y llanamente, se decidió tacharlo como pérdida por inclemencias atmosféricas. Ojalá hubiera sido solo mal clima. Nos convocaron a las 5 horas. El capitán Gálvez nos mostró unas imágenes satelitales de la Sierra de los Tlamacas, un pliegue rocoso en el norte de Veracruz donde, según la leyenda local, los voladores de Papantla se negaban a danzar porque el aire ardía sin luz. Las fotos revelaban varios asentamientos casi alineados sobre la cresta, como si alguien hubiese dibujado un pasillo de tierra oscura entre dos valles. Una tormenta tropical azotaba la zona y, según Protección Civil, un caserío llamado Ojo de Lobo había perdido comunicación. Orden sencilla, vuelo bajo hasta un helipuerto improvisado, reconocimiento, evacuación de civiles y salida antes de que el viento cerrara la ventana aérea. Procedimiento estándar. Despegamos a las 18:40 horas en un U-60. Yo viajaba entre el sargento Barrios, calmado como siempre, y Gálvez, que revisaba mapas con un bolígrafo de tinta roja. Todo parecía rutinario hasta que, cruzando la última capa de nubes, la radio del Black Hawk emitió un chillido, como una moneda rascando metal dentro de un tubo largo. El piloto juró que era interferencia electrostática, pero aquel sonido no se disipó, se hundía en el pecho y provocaba picazón detrás de los ojos. Recién al posarnos, el silencio volvió, demasiado absoluto, como si la selva hubiese sido reemplazada por un negativo de sí misma. El helipuerto improvisado era una cancha de basquetbol agrietada. Ni un alma. Las porterías de madera seguían de pie, pero los tableros estaban clavados con sogas negras, como si alguien hubiera querido impedir que el viento los arrancara. Al encender nuestros focos IR, descubrimos huellas que se internaban en los arbustos, cientos de pisadas descalzas, todas orientadas monte arriba. Ninguna salía. Avanzamos en columna. Al poco tiempo, el barro empezó a burbujear alrededor de nuestros tobillos. No era agua de lluvia, olía a grasa quemada. Encontramos la primera casa a casi 1 kilómetro, una choza de bloc con puertas arrancadas. Sobre la mesa, tortillas aún flexibles y café tibio. Alguien nos había preparado hacía escasos minutos, pero no había ni moscas ni perros callejeros. En un rincón reposaba un cuenco de barro con un líquido transparente que, al acercar la luz, revelaba un resplandor interior, una llama diminuta que danzaba sin consumir oxígeno. Toqué el borde y sentí el calor, era fuego, pero no dejaba humo. Barrios quiso etiquetar el objeto para el laboratorio, mas Gálvez ordenó seguir. El pueblo consistía en 7 viviendas dispersas, todas mostraban la misma escena, comida servida, camas revueltas, ausencia total de personas. Lo más extraño eran las fogatas. En cada patio ardía aquel fuego sin color, silencioso, que iluminaba sí, pero no calentaba más allá de los 3 o 4 centímetros de su núcleo. Parecía holograma, excepto por la quemadura que dejó en mi guante cuando acerqué un dedo. A las 21:13 horas, la niebla se espesó. El GPS marcaba brincos de 20 metros y las brújulas vacilaban. Decidimos reagruparnos frente a la iglesia, un edificio de madera carcomida con un campanario ladeado. Mientras aseguraba el perímetro, el cabo Reyes reportó algo inusual. Las lápidas del pequeño camposanto habían sido retiradas y los huecos estaban vacíos. No había ataúdes, apenas la tierra removida formando anillos concéntricos alrededor de un círculo central, del cual sobresalía un poste de cedro cubierto de símbolos. Tomé fotos y envié la secuencia al helicóptero, pero el enlace se cortó. La oscuridad se volvió total, como si la sierra absorbiera la luz infrarroja. Gálvez decidió pernoctar en la iglesia hasta que el clima mejorara. Sellamos puertas y apilamos bancas, instalamos sensores acústicos y mantuvimos 2 guardias rotativos.
A la medianoche, el cabo Reyes gritó. Lo encontramos en el atrio posterior, de rodillas, temblando. Sostenía una soga trenzada hecha con cabellos humanos. En su cuello, la piel mostraba líneas rojas en espiral, pero no sangraba. Murmuraba algo: el fuego es un espejo, el fuego es un espejo. Intentamos calmarlo, sus ojos estaban invertidos, la esclerótica cubierta de venas negras. De pronto, exhaló con violencia una bocanada de vapor helado y cayó sin pulso. Tenía la temperatura corporal de un paciente febril y, sin embargo, su piel estaba rígida como si llevara horas muerto. No pudimos evacuar el cuerpo, la tormenta hendía la techumbre y cada intento de llamada satelital devolvía el mismo zumbido metálico. Alrededor de las 3 horas, los sensores registraron movimiento a 9 metros. Gálvez y yo salimos a inspeccionar. No vimos nada, pero el monitor térmico mostraba siluetas dispersas, figuras apiladas unas sobre otras, como si las firmas se fusionaran en una masa única. Las lecturas bailaban, 30, 50, 120 grados centígrados, una locura. Al regreso, la puerta de la iglesia se hallaba abierta y el interior vacío. Cada equipo, cada mochila, cada banco, incluso el cadáver de Reyes, había desaparecido. El piso estaba limpio, salvo por una línea de ceniza que formaba flechas señalando hacia la ladera norte. Creí en una emboscada, no encontré rastros de combate. En vez de pólvora había un olor acre, idéntico al que emana el cobre al fundirse. Seguí las flechas, convencido de que el resto me precedía. No sé cuánto caminé. El bosque cambió, los troncos se arqueaban formando túneles naturales y los helechos parecían latir al compás de mis pasos. Entonces descubrí un claro redondo. Al centro erguían 4 columnas de piedra volcánica, enlazadas por cables de púas oxidadas. Bajo ellas, colgaba un cilindro de hierro repleto de carbones, la fuente de las llamas huecas. Ardían blancas, indiferentes al viento y a la lluvia. Vi sombras humanas. Mis compañeros se encontraban de pie, alineados detrás de las columnas, los ojos vacíos, la piel tensa como cuero secado. Frente a ellos, un hombre muy delgado, o lo que pensé que era un hombre, sostenía un farol con esa misma llama sin humo. Vestía harapos antiguos pegados al torso por costras de tierra. No pronunció palabra. Movió el farol y mis 5 compañeros se arrodillaron con precisión milimétrica, sincronizados. El farol se alzó de nuevo y, al unísono, se abrieron los uniformes por la pechera como si un bisturí invisible los cortara. No brotó sangre, en cambio, un vapor azulado escapó de los orificios, ascendiendo hasta el farol, donde se condensó en brillos líquidos. Quise disparar, pero el gatillo pareció pegarse al índice, el metal se había fusionado con mis guantes. Entonces aquel ser volvió el rostro hacia mí. No tenía párpados, solo 2 cavidades de sombra que no reflejaban la luz infrarroja. Sentí un hervor en la tráquea, como si mi respiración intentara volverse humo para unirse a la suya. Con el último resquicio de cordura, lancé una granada de fósforo blanco, vi la explosión, pero nunca llegó el estruendo. Todo se silenció, igual que una película muda. Después no recuerdo. Desperté en la enfermería de la 26ª zona militar, a 500 kilómetros. Me encontraron deambulando por la autopista, deshidratado, vestido solo con la camisa interior. No quedaban rastros del helicóptero ni de mis compañeros. Las autoridades declararon que el aparato se estrelló y se incendió, la lluvia habría borrado las huellas. No hallaron cuerpos. Durante la evaluación psicológica, mencioné el fuego hueco. Los médicos sugirieron estrés postraumático. Dejé de insistir cuando, en la tercera noche, escuché al capitán Gálvez silbar detrás del biombo, comprobé que la habitación estaba vacía y la luz apagada, pero las cortinas se ondulaban como si un ventilador soplara desde adentro de la pared. Pedí baja voluntaria antes de que completaran el diagnóstico. Hoy vivo a 3 estados de distancia. Aún así, cada vez que cierro los ojos regresa aquel zumbido, el chirrido en espiral que hace temblar las coronas de los árboles. Si me demoro demasiado en el sueño, veo la llama blanca sobre mi pecho y siento como mi carne se ablanda para formar parte de un tótem que respira y protege la sierra. Y cada amanecer, al mirarme en el espejo,
Detecto un destello sin color tras mis pupilas, como si un fuego silencioso me observara desde el interior. No busco absolución ni compasión, solo necesito advertir a quien lea esto: en los montes aislados existen incendios que no dejan ceniza, llamas que se alimentan de lo que somos por dentro. Si escuchas un silbido metálico y el aire se vuelve pesado, huye. El fuego hueco no calienta, pero consume, y lo que arrebata jamás regresa. El vigía de la Loma Negra. Fui guardia nacional desde 2020. No cuento esto para lucirme, sino porque a veces la memoria no me deja dormir y necesito poner en claro lo que vi. Fue en la sierra entre Durango y Sinaloa, una franja áspera donde las brechas se confunden con arroyos secos y cada curva podría ser una emboscada. A la operación le pusieron nombre de carpeta, Loma Negra. Inteligencia hablaba de un campamento con tambos y una carpa grande usada como centro de procesamiento. No era producción, era desaparición. Nos tocó entrar a 4, sin uniforme visible, mochilas discretas, limpio el metal para no brillar ni oler a aceite. Caminamos de noche, guiados por marcas que solo se ven cuando sabes mirarlas, ramas dobladas en la misma dirección, huellas de llanta con dibujo de camioneta vieja, cenizas tibias junto a una piedra con marcas de cuchillo. La radio se mantenía muda salvo por 2 claves pactadas. Si sonaban, nos congelábamos donde estuviéramos. La ladera olía a pino húmedo y plástico quemado. A ratos el monte parecía abrirse para dejarnos pasar y a ratos sentí que nos cerraba el camino. Encontramos la brecha poco antes del amanecer. Desde arriba, la Loma Negra era un lomo con heridas de tierra removida y un círculo de tiendas baratas que apenas se distinguían por el brillo apagado de sus lonas. Había 2 halcones en una roca, fumando y mirando al valle. Esperamos. El viento cambió de dirección y se llevó nuestro olor hacia el arroyo. Aguantamos sin mover un músculo hasta que los 2 se levantaron a orinar detrás de unos matorrales. Nos deslizamos por la pendiente, bordeando el campamento en silencio, con el dedo listo pero frío. La carpa principal estaba atada con mecates. No había guardia afuera. Uno de los míos quedó tapando la subida, otro se recargó en un tronco con el fusil acostumbrado a su hombro. A mí me tocó entrar. El aire ahí dentro era espeso, una mezcla áspera de solvente y sudor viejo. Había mesas de madera, cubetas con tapas deformadas, tambores con señales de corrosión en los bordes. Sobre una mesa, un altar improvisado con veladoras chatas, un mantel oscuro y una figura cubierta con un rebozo. No me detuve a rezar ni a pensar, solo revisé, registré, marqué mentalmente lo que después tendría que escribir en un parte. Abrí un tambor con la palanca. Me golpeó un olor que se te pega a la garganta. El líquido tenía una piel inquieta y, flotando en él, restos que no quiero describir y que, sin embargo, no olvidaré. Cerré los ojos un segundo, no por asco sino por enojo. Sentí que el estómago me jalaba hacia adentro, como si el cuerpo supiera que aquello era una ofensa. Entonces bajó la temperatura. No un fresco normal de montaña, sino un corte neto. Se me erizó la piel bajo la camiseta. Pensé que era el amanecer, pero todavía faltaba. Las veladoras se vacilaron como si algo caminara alrededor. Escuché lo que creí que era un paso ligero, luego otro, y otro más, en un ritmo raro que no reconocí como humano. Me asomé hacia el extremo de la carpa. Nada. Solo lona que cruje cuando el viento la muerde. Iba a dar la señal de salida cuando la lona del fondo se tensó y una sombra ganó volumen. No puedo explicarlo con palabras técnicas, no era un hombre, no era un animal que yo conozca. Era una silueta alta, más alta de lo normal, con las extremidades desproporcionadas, como si la gravedad no la obligara a cargar su propio peso. La cara no era una cara, era una oquedad sin rasgos y, sin embargo, yo sentí que me miraba. 2 puntos se encendieron donde deberían estar los ojos, sin color definido,
más bien como brasas pálidas. Se movió sin rozar el suelo. Lo juro. Me quedé clavado con el fusil sin decidir si apuntar o salir. El que cubría la entrada asomó medio cuerpo y me vio inmóvil. Se quedó igual. En ese segundo, la cosa emitió un sonido largo que me apretó los tímpanos, una mezcla de metal vibrando y voz que no es de garganta. No era un grito ni un llamado. Era una advertencia. No sé quién fue el primero en reaccionar. Tal vez yo, tal vez el otro. Salimos. El de la subida agitó la mano, linternas a la distancia, gente corriendo desde el arroyo. No nos habían visto, pero ese ruido los había inquietado. Dejamos marcas mínimas para el regreso, bajamos por una cañada y nos metimos en una cueva corta cubierta con ramas. Adentro olía a tierra cerrada y hoja podrida. Afuera se escucharon pasos, piedras que ruedan, chasquidos de cerrojo, respiraciones que no son de monte. Aguantamos horas. Cada tanto, uno de ellos golpeaba el suelo con la bota como si estuviera midiendo el terreno. Me mordí la lengua para no maldecir en voz alta. Cuando por fin se fueron, el sol ya había subido. Empezamos a bajar por un atajo que no figuraba en el mapa. En el borde de un claro, una garza cruzó el arroyo sin sonido. No sé por qué lo recuerdo, pero su vuelo me pareció una señal para seguir sin mirar atrás. Regresamos con lo mínimo indispensable: coordenadas, descripción, rutas de acceso, probable cantidad de personal. En el informe escribí lo que se podía escribir. No puse lo otro. Los mandos actuaron rápido. Por la tarde, subimos con apoyo del ejército. Varias unidades, drones, peritos, todo el protocolo. Llegamos. Las tiendas estaban, los tambos también, pero vacíos. Se habían llevado lo útil y lo que incriminaba. El altar seguía ahí, el mantel quemado en una esquina, las veladoras sin llama. La figura del rebozo ya no estaba. Nadie habló de eso. Nadie preguntó. Los peritos encontraron rastros suficientes para probar el propósito del lugar, pero no tanto como para dar con responsables. En la carpa quedaban huellas de guantes, de botas baratas, marcas de arrastre. Yo veía otra cosa, veía la madera de la mesa con pequeñas hendiduras, como si hubieran tocado ahí manos con uñas de tierra, y la lona marcada por una especie de hollín que dibujaba una curva. Me quedé mirándola hasta que me llamaron por apellido para firmar. Esa noche me dormí sentado con las botas puestas. Desperté empapado, con el sonido metido en la cabeza. No tenía que ver con el crimen organizado, ni con el miedo a la represalia. Era la certeza de que algo nos había visto primero, que el monte tiene sus propios vigías y que a veces, cuando entras donde no te llaman, no solo escuchas motores o radios enemigas, escuchas a la sierra defendiendo sus secretos. Pasaron semanas. Hubo operativos nuevos, algunos con éxito, otros sin resultado. Me tocó carretera, me tocó filtro, me tocó escolta. Cada vez que cruzábamos una zona boscosa y el aire cambiaba, yo volvía a sentir ese descenso brusco de temperatura en la piel. Nunca más vi aquella silueta, pero en cada montaña que te obliga a guardar silencio antes de subir, la sentí cerca. No escribo esto para asustar a nadie ni para glorificar lo que hacemos. Lo escribo porque a veces la versión oficial deja fuera trozos que explican por qué un hombre entrenado puede quedarse inmóvil frente a algo que no cabe en los manuales. En la Loma Negra no solo encontramos pruebas de un delito. También confirmamos que hay sitios donde el suelo cobra memoria y que la gente de la sierra no está sola. Hay cuidadores sin nombre que vigilan como centinelas viejos, ajenos a bandos y a fechas, y que no toleran que alguien convierta la montaña en una fábrica de olvido. Si algún día te toca caminar por ahí, no trates de retar al monte. Camina ligero, no hables más de lo necesario, y si el aire se corta como si de pronto faltara un pedazo, da la vuelta con calma. Tal vez un vigía sin rostro ya te midió el paso. Y créeme,
no conviene que empiece a marcarte el compás. Eco de balas. La mayoría de los hombres con los que patrullé los cerros de Nuevo León aprendió a diluir los disparos con licor barato o con silencios demasiado largos. Yo, en cambio, sigo escuchando un eco que no se apaga. Serví entonces en el 27º Batallón de Infantería y creí haberlo visto todo hasta la madrugada del 7 de noviembre de 2016, cuando 10 soldados quedamos varados en una hacienda abandonada a 70 kilómetros de la carretera más cercana. Horas antes, en un cañón tapizado de huizaches, un convoy ligado al cártel local nos emboscó. El choque duró 9 minutos, suficientes para que la tierra quedara sembrada de casquillos y para que el teniente Arellano, nuestro jefe de sección, cayera con un tiro exacto bajo la clavícula. Supe que estaba muerto porque yo mismo ayudé a subirlo, ya sin pulso, a la plancha del Black Hawk que llegó por los heridos. Aún así, el capitán decidió que el resto del pelotón continuara avance y nos mandó a asegurar un punto alto para la antena de radio. El helicóptero se marchó. La noche, espesa y pegajosa, nos envolvió sin pedir permiso. La hacienda parecía un animal muerto, tejas rotas, muros mordidos por bejucos, dolorosas grietas donde anidaban murciélagos. Empujamos un tractor oxidado contra el portón principal, colgamos hamacas entre columnas carcomidas y distribuimos turnos. A mí me tocó de 1 a 3. Mientras ajustaba mi chaleco conté 27 cartuchos útiles, bastaban para sentirme vivo pero no seguro. Afuera, la bruma olía a hierro húmedo y excremento de cabra. En el patio central destacaba un aljibe rojo que escupía agua agria cada vez que el viento recorría su boca. El único sonido constante provenía de 2 ventiladores portátiles que resoplaban aire caliente sobre la radio táctica que el cabo Rosas juraba mantener viva hasta recibir órdenes de repliegue. A las 2:07 el estático del radio me arrancó del sopor. Ajusté el dial creyendo que era la base en Linares, pero emergió una voz sofocada que se arrastraba entre chispazos. Avanzo, herido, posición 0. Sentí un frío de piedra en el estómago, era el timbre quebrado del teniente Arellano. Golpeé la puerta del despacho donde dormía el capitán Varela y le repetí la transmisión. Él mismo había contado las bolsas negras antes de partir el helicóptero, así que frunció el ceño y ordenó silencio absoluto. Apagamos linternas, solo quedó la llama temblorosa de una vela encajada en un tarro de raciones. Afuera, el monte guardaba la respiración. Entonces sonaron 3 golpes en el portón, secos, reglamentarios, exactos. El tractor vibró como si hubiese recibido un embate de carnero. Varela, fiel al código de no abandonar a ningún elemento, ordenó abrir. Corrí el cerrojo con la boca amarga de terror. Una figura se desplomó sobre nosotros, uniforme pixelado, cuello empapado, ojos desorbitados. Era Arellano. El disparo bajo la clavícula seguía abierto, limpio como un corte quirúrgico. Traía el chaleco destrozado y sujetaba todavía, con dedos rígidos, un fusil manchado de barro. Herrera, nuestro enfermero de combate, le palpó la muñeca. Pulso débil, sí, pero pulso al fin. Despegamos una lona plástica y empezamos un protocolo improvisado: suero, venda, presión directa. Cada gota que caía tocaba las tablas y se evaporaba, dejando vapor blanquecino que olía a pólvora mojada. De repente el radio cayó, también los grillos. El silencio se volvió tan espeso que oíamos latir nuestras sienes. Aún así, ninguno quiso admitir en voz alta la contradicción que nos devoraba. Estábamos intentando salvar a un muerto que horas antes habíamos despedido con honores. Los golpes regresaron, ahora en ventanas y paredes, idénticos, obstinados, rítmicos. No había ráfagas ni motores, solo aquel toque marcial multiplicado. Alumbré una rendija y distinguí cascos borrosos alineados en el corredor, pero las linternas atravesaban sus rostros como si fuera neblina. Sobre la lona, Arellano abrió los ojos. Un velo gris se deslizó sobre sus córneas. Sin flexionar los codos se incorporó, jalado por cables invisibles. De su garganta brotó un sonido imposible, la sucesión de nuestros propios disparos, pero al revés, como si las balas regresaran a los cañones.
Cada eco invertido hacía vibrar las ventanas hasta que el vidrio estalló en polvo. Un chorro de agua oxidada surgió del sistema de riego, años muerto, y azotó los muros. Las lámparas se apagaron, la oscuridad olía a gasolina rancia. Algo cruzó el salón, congelando el aire. Sentí un aliento espeso junto al oído y un zumbido que me descosió el equilibrio. Quise apretar el gatillo, pero mi dedo no obedeció. Vi a Herrera flotar un segundo antes de estrellarse contra la pared como muñeco de trapo. A cada paso invisible, el lugar alternaba calor sofocante y frío de morgue, como si respirara con pulmones ajenos. Por las paredes penetraron figuras uniformadas, charreteras intactas, botas limpias, rostros sin rasgos. Se alinearon alrededor de Arellano, quietas, contemplativas. Reconocí al sargento Luna, a quien un narco había degollado en Tampico 3 años atrás, al cabo Ávila, perdido en un derrumbe en Huachochi, al propio operador del helicóptero que había cargado el cuerpo de Arellano esa misma tarde. Era un pase de lista imposible, un encuadre donde los ausentes venían a reclamar la hora que les robaron. El capitán soltó una orden de repliegue que se quebró en su garganta. Empujamos armarios contra el pasillo occidental, cada mueble parecía pesar el doble. El suelo vibraba como si bajo la hacienda avanzara un tren. De pronto, la vieja sirena contra incendios, un cilindro rojo corroído por los años, despertó con un aullido que me astilló un diente. Al primer chillido, las figuras se deshicieron como humo cortado por cuchillo. Arellano cayó, al tocar la lona se disolvió en una nube densa que subió en espiral hasta perderse entre las vigas. El suelo quedó impecable, ni una mancha, como si lo hubiera fregado una cuadrilla fantasmal. Nos quedamos inmóviles hasta que la vela, milagrosamente intacta, se apagó sola. El capitán ordenó vigilancia hasta el amanecer. Nadie cerró los ojos. Cada vez que parpadeaba veía el destello de aquellos rostros quemados. Con la primera luz pálida salimos al patio. Solo nuestras pisadas marcaban el lodo. Caminamos hasta el cañón de la emboscada. Las camionetas seguían calcinadas, pero dentro no quedaba un solo cuerpo. Tampoco hallamos casquillos, vendas ni manchas de aceite. Era como si alguien hubiera barrido la violencia de la víspera, dejando apenas el cascarón del suceso. Ese mismo día entregamos parte en Linares. El documento oficial decía, patrulla sin novedad. Pernocta en punto seguro. Varela arrancó en silencio la hoja de su bitácora personal y la quemó detrás de los dormitorios. Mientras la ceniza flotaba, murmuró algo que el viento me repite cada noche, los muertos no se quedan atrás. Desde entonces duermo con el radio sobre el pecho. A veces, a la misma hora, cruje la estática y la voz de Arellano susurra, avanzo, herido, posición 0. No respondo. Solo aferro el fusil, contengo el aliento y espero que la madrugada termine de pasar, mientras el eco de pasos que no hacen ruido recorre, una vez más, los pasillos de cualquier cuartel donde todavía quedan hombres vivos empeñados en no olvidar a los que siguen patrullando del otro lado. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.